Seguimos en Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Vamos a la línea telefónica ahora para saludar y agradecer enormemente a Luis Hernández, es editor de la sección de opinión del diario La Jornada, pero también cuenta con una larga, experiencia y conocimiento en materia de temas educativos, y por eso lo hemos buscado para tratar de conocer su opinión acerca de la designación de Mario Delgado, actual presidente del partido gobernante Morena, como secretario de Educación, pero también las relaciones que a lo largo del sexenio tuvo López Obrador con el magisterio. Luis Hernández, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal, Rubén? ¿Qué tal, Jesús? Encantado de estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, agradecidos, como siempre, Luis, por tu amable aceptación a participar con nosotros y conocer tu análisis, tu opinión. ¿Qué opinas de la designación de Mario Delgado al frente de la Secretaría de Gobernación? De Educación ha sido criticado por muchos sectores, entre otros la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, esta corriente disidente del Magisterio Nacional. Pero ¿cuál es tu análisis, Luis? Mira, yo creo que es un nombramiento desafortunado. No tiene Mario Delgado credenciales para dirigir una institución como la SEP. Máxime cuando en campaña la doctora Claudia Sheinbaum ha insistido en que la educación es una de sus grandes prioridades. Mario Delgado traicionó al magisterio en dos ocasiones. La primera, en 1912-13, cuando se aprobó la reforma educativa de Peña Nieto. Él fue uno de sus principales impulsores, y no solo eso, sino como en el Senado, como parte de la bancada del PRD, en el marco de lo que fue el Pacto por México, introdujo añadido a esa reforma para poner como uno de los objetivos de la reforma el concepto de calidad entendido de manera básicamente empresarial. La alianza fue tan explícita que tiempo después Claudio X González, de Mexicanos Primero, diría que el día en que se aprobó la reforma, Mario le habló por teléfono para informarle que se había aprobado y que él había votado a favor de ella. O sea, como dándole cuentas, ¿verdad? Como dándole cuentas. En ese momento, sí, en ese momento entonces Mario Delgado era parte de la bancada del Partido de la Revolución Democrática, que estaba, digamos, coaligado o aliado o de acuerdo con el PAN y el PRI para sacar las reformas del Pacto por México. Efectivamente. Muy bien. Antes de eso, sí, ahorita después vamos a la segunda traición. Claro. Antes de eso, cuando fue secretario de Educación de la Ciudad de México, cuando el jefe de gobierno era Marcelo Ebrard, del año 2010 al 2012, Marcelo lo quería como candidato a la jefatura de gobierno, se la ganó Mancera. Entonces la forma de lavarle la cara, para hacerlo presentable, fue ponerlo al frente de la Secretaría de Educación de la Ciudad de México, que no tiene competencias sobre la educación básica. O sea, la responsabilidad de atender las escuelas primarias, las secundarias, todo esto es de la Federación. Y él, en ese contexto, participó en la inauguración, en el estreno de la película de Panzazo, impulsada por Claudio X González, por Alejandro Ramírez, Loret de Mola, dirigida por Loret. Y Loret era el conductor, sí. Efectivamente, casi disfrazado como subsecretario de Educación. Y como si fuera Michael Moore, ¿no? Se movía y entrevistaba. Y el mensaje de la película era muy claro. Y el mensaje es, la educación es un desastre, hay que acabar prácticamente con la educación pública, y la culpa de ese desastre la tienen los maestros y sus sindicatos, ¿no? Y después esa película fue pasada en las preparatorias de la Ciudad de México, igual que se pasó en el Canal 2 y en cines del Grupo Cinépolis, etcétera.
¿no? Entonces, eso es una idea de esa alianza. Claro. Y luego, más adelante, en 2018, cuando el presidente se había comprometido a echar atrás esa reforma educativa, Mario Delgado le ofreció a los maestros que no iba a quedar ni un punto ni una coma de la reforma de Peña Nieto. Y a la hora de aprobarlo, se aprobó no solo el punto y la coma, se aprobaron bloques enteros. O sea, es básicamente, pues en su esencia, la misma reforma neoliberal de Peña Nieto se mantuvo en nuestro tiempo. Y él fue el operador de esa acción. Estamos hablando entonces de que 2 veces ha traicionado al magisterio y hay una enorme desconfianza justificada en quién es, qué puede hacer al frente de la educación. Luis, sí. Una duda, te saluda Jesús Estrada. Rápidamente. ¿Qué tal, Jesús? Entonces, ¿esto es similar? ¿Nombrar a Mario Delgado frente a la SEP es similar a lo que hizo Peña Nieto nombrando a Aurelio Nuño frente a la Secretaría de Educación Pública? A un perfil partidista más bien, más que un especialista en educación, como pago de favores de alguna manera. Aurelio Nuño ni siquiera tenía perfil partidista, ¿no? Sí, es cierto. Alito acaba de bautizarlo como el priista de Polanco, con todo lo que eso quiera decir. Sí. ¿No? Pero efectivamente el sargento Aurelio Nuño se esmeró en resolver la cuestión educativa a macanazos, ¿no? Persiguiendo a los maestros. Mario Delgado viene de ser un dirigente de un partido, ¿no? Que acaba de ganar las elecciones. No me voy a meter en las cuestiones internas. Lo que vemos es que muchos de esos candidatos son la basura reciclada de los otros partidos que tuvieron los recursos o la habilidad para ganar las candidaturas y que hoy están allí, pero ese es su mérito, no tiene más mérito, ¿no? Imaginémonos que una de las primeras medidas que toma Mario Delgado cuando todavía no asume como secretario de Educación, el mismo día en que fue nombrado por la doctora Sheinbaum, es irse a reunir con los charros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y con el flamante nuevo senador por Morena, Alfonso Cepeda, ¿no? O sea, ni siquiera tuve el decoro de esperar tantito. Claro. Y ha salido fotos de él y proclamas, por ejemplo, al lado de Asael Santiago Chepi, un dirigente de la sección 22, que fue expulsado del movimiento en 2018. Ya están sonrientes, abrazados, como si fueran grandes carnales, ¿no? Y como si eso le pudiera dar a Mario Delgado un puente con la coordinadora, cuando lo que hace ese tipo de fotos es cerrarle aún más las puertas. Luis, te quisiera pedir un favor. Tenemos que hacer un corte para identificar la estación, pero nos gustaría hacerte todavía un par de preguntas más, si es posible. Si nos puedes esperar un minuto en la línea y volvemos con la entrevista. Adelante. Carlos. Gracias, Luis. Vamos a la pausa y regresamos con la entrevista con Luis Hernández. Seguimos en Cosa Pública 2.0 y continuamos en esta entrevista con Luis Hernández, editor de opinión del diario La Jornada y un gran conocedor de los temas del magisterio nacional, y nos está dando su opinión justamente sobre esta designación de Mario Delgado como secretario de Educación y las contradicciones que en sí misma revela. Luis, muchas gracias por permanecer en la línea. Encantado. Gracias, Luis. Bueno, estos antecedentes que nos acabas de contar en el bloque anterior, tan importantes, digamos, estas 2 traiciones de Mario Delgado al magisterio, en particular el tema de la reforma, que incluso fue impulsor, la verdad yo no recordaba este episodio, pues revelan aún más las contradicciones de este nombramiento. Como ya decías, Claudio Sheinbaum, viniendo de un movimiento estudiantil, forjada en el movimiento estudiantil del Consejo Estudiantil Universitario del CEU 86-87, profesora, había levantado expectativas del apoyo a la educación pública, lo ha repetido reiteradamente, pero no es buen augurio entonces este nombramiento, digamos, en este horizonte de fortalecer la educación pública. Yo creo que no es una buena señal, por el contrario, es una señal negativa, es una señal
de que en lugar de que la educación esté al mando de la Secretaría de Educación Pública, lo que está al frente es la política electorera, en el peor sentido de la palabra, y los compromisos establecidos en el marco de esa política electorera. ¿Se puede interpretar como un pago, digamos, de cierta movilización del CENTE a favor de las candidaturas o de la campaña de Morena, Luis? No creo que él haya sido el candidato directo de Mario Delgado, ¿no? Quien estuvo operando por parte del equipo de Claudia Sheinbaum con Alfonso Cepeda fue Ramírez Cuellar, ¿no? Él estuvo en las reuniones del CENTE y avaló a Cepeda, etcétera. Entonces no veo una negociación inmediata, una concesión al CENTE en ese terreno. Tiene más que ver con los factores de poder reales dentro del Estado mexicano, de Morena, los compromisos en la campaña, la necesidad de pagos hacia su figura. Claro. Entonces creo que va más bien por ahí. ¿Qué podremos esperar en términos, digamos, como de posibles cambios en política educativa con Mario Delgado al frente de la Secretaría de Educación, Luis? Mira, en la campaña, bueno, lo que queda claro es que va a haber una modificación de la política de ciencia y tecnología, se eleva con la cita rango de secretaría. Esperemos a ver qué sucede con la Subsecretaría de Educación Superior, si queda dentro de la nueva secretaría o queda Exactamente. fuera. Esa es la primera duda, ¿no? Uh-huh. No lo sabemos, yo no tengo una respuesta. La segunda es que en el marco de la campaña, la doctora Sheinbaum insistió, yo creo que en tres puntos centrales. Uno, en ampliar las becas, lo que es muy importante, pero es claramente insuficiente. Segundo, en darle importancia a la educación media superior, que está es donde se concentra la mayor cantidad de jóvenes que no siguen estudiando, y se plantea entonces construir nuevas preparatorias y cosas así. Yo creo que ese no es el problema. Yo creo que el problema es que necesitamos una educación para el siglo XXI y lo que tenemos es una educación del siglo XX. Los chavos prefieren salirse de la escuela con otro tipo de incentivos, ¿no? Y tercero, ha hablado también de construir nuevas universidades, etcétera, etcétera. Pero hay problemas centrales que yo no escucho en su propuesta, como son el hecho de que el 42% de las escuelas de educación básica, de primaria, son escuelas multigrado. Es decir, 42%. Donde un mismo maestro tiene que atender de manera simultánea grupos de primero, segundo, tercero, hasta el sexto. Es maestro generalmente el director, el intendente, la secretaria. Son las escuelas más precarias, de piso de tierra, de techo de lámina, sin agua, sin baños. Y ahí tendrían que estar, por un lado, los mejores maestros. A esas escuelas llegan niños que son bodoques de hambre, que si llegan sin probar cacao de mañana. Los maestros tienen que hacer malabares para mantener su interés y su atención. Y se necesitaría una gran campaña, me parece, para reforzar esa educación, que es el punto de arranque para lo que viene después en términos de la carrera escolar. Uh-huh. Y no veo nada ahí en ese terreno, y es una lástima, porque me parece que es nuestro verdadero talón de Aquiles. Exacto. Luis, quería preguntarte... No veo tampoco nada de una gran campaña de alfabetización. Todos los gobiernos progresistas, cuando han llegado al poder, desde Cuba, Venezuela, Bolivia, han emprendido campañas alfabetizadoras, y esos países son hoy países libres de analfabetismo. Uh-huh. Nosotros tenemos más de 5 millones de analfabetas. No veo tampoco ninguna propuesta en ese terreno.
Luis, un par de preguntas finales de mi parte. ¿Qué prevés cómo será la relación de Mario Delgado con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que por cierto arrancó una campaña en estos días en redes sociales recaudando firmas para pedirle a Claudia Sheinbaum que reconsidere esa designación? Y la otra, más allá de todo, ¿qué pasará con el nuevo modelo, la nueva escuela mexicana con Delgado al frente de la Secretaría de Educación Pública? Que por cierto, recomendar y vamos a compartir en las redes sociales la columna que publicaste hace poco llamada La larga travesía de la educación alternativa. ¿Es posible lograr una enseñanza crítica y liberadora en un sistema país plenamente capitalista? Es la gran pregunta, ¿no? Bueno, la relación de la coordinadora con Mario Delgado comenzó mal. Veamos qué sucede. O sea, la gente en sus distintos contingentes, la 22, la 9, los compañeros de Chiapas, de Guerrero, Michoacán, han expresado su repudio a ese nombramiento. No depende de ellos finalmente quién queda al frente de la SEP, pero es un mal inicio, ¿no? Claro. Vamos a ver si esto se puede recomponer o no, no lo sé. Y lo segundo es, se necesita hacer un balance de esa famosa nueva escuela mexicana, ¿no? Necesitamos saber cómo recibieron los maestros los libros de texto, los utilizaron, no los utilizaron, cuál es el resultado final. De eso requiere de investigación, de estudio, de diagnóstico, y no se ha hecho, ¿no? Se tendría que hacer para ver cómo seguir hacia adelante, ¿no? Claro. Yo creo que es una tarea pendiente que no está anunciada explícitamente. De hecho, por ejemplo, en su discurso larguísimo, cuando fue anunciado su nombramiento, Mario Delgado se tomó 3 veces más del tiempo que los demás futuros secretarios. No mencionó que era necesario un programa de formación magisterial. Y en la actualidad se están destinando alrededor de 96 pesos para la formación de los maestros al año, ¿no? Por maestro. O sea, eso tendría que ser también el corazón de una propuesta que no aparece por ningún lado en lo que se ha anunciado hasta ahora como política del futuro gobierno. Luis Hernández, pues te agradecemos enormemente tu disposición para conversar con nosotros sobre este tema sin duda tan relevante, y pues vamos a estar a la espera a ver si hay este diagnóstico que señalas, no solamente de la nueva escuela mexicana, sino de la evaluación de cómo fue la educación a lo largo de este sexenio denominado de la Cuarta Transformación. Muchísimas gracias, Luis Hernández. Muchísimas gracias, Rubén, Jesús, un abrazo a ustedes dos y saludos a su auditorio. Igualmente un abrazo para ti, Luis Hernández, colega periodista, editor de opinión del diario La Jornada, y bueno, como ya nos lo manifestó con esta charla, pues un conocedor muy detallado de los asuntos educativos. Muy mala señal, pues estos antecedentes de Mario Delgado, yo no lo recordaba tan cercano, reportándose prácticamente con Claudia X González. Qué terrible. Qué impresionante. Y en sí mismo me parece que pues se revela las contradicciones del personaje, pero también del proyecto de la Cuarta Transformación, que se reclama como un gobierno progresista, pero pues hay muchísimos arribistas trepados a ese proyecto, sencillamente porque, pues como son los partidos, como son los gobiernos, como es el Estado, quieren mantener un hueso, quieren mantener un puesto público. Y hablando justamente de nombramientos, Claudia Sheinbaum anunció esta mañana la designación de Cuauhtémoc Cárdenas como jefe de oficina de la presidencia. Es un cargo, pues sin duda, importante. Como se sabe, Cuauhtémoc Cárdenas es hijo de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Lázaro Cárdenas Bateles, a quien nombró como jefe de la oficina de la presidencia Claudia Sheinbaum, hijo de Cuauhtémoc Cárdenas y nieto de Lázaro Cárdenas, el presidente de México en 1936, del 34 al 40.